La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de mover ficha y el tablero financiero global, pues, está vibrando. Totalmente. Tenemos en nuestras manos un comunicado oficial de esos muy breves, muy cargados de jerga, y por otro lado el torbellino de reacciones que provocó casi al instante. Claro. La misión de hoy es entender cómo una simple decisión sobre tasas de interés se transforma en una saga, casi, con héroes, villanos y hasta predicciones apocalípticas. Vamos a desarmar esta historia pieza por pieza. Es una dinámica fascinante, porque el comunicado en sí es solo el capítulo 1. El resto de la novela la escriben, en tiempo real, miles de inversores, analistas, aficionados, todos tratando de adivinar el final. Nuestro trabajo es analizar no solo el texto, sino el subtexto que la comunidad construye alrededor. Perfecto, pues entremos en materia. A ver, el titular que todos vieron fue: la Fed recorta las tasas de interés en 25 puntos base. El dato duro. Exacto. El nuevo rango queda entre 3.5% y 3.75%. Fin de la historia, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Siempre. Y el primer detalle jugoso estaba en la votación. 9 a favor, 3 en contra. A mí de entrada ese 3 me llama muchísimo la atención. Claro. No es un disidente solitario, es un bloque. Totalmente. Y ese es el primer giro narrativo. Una decisión unánime, un 12-0, proyecta fuerza, consenso, una dirección clara. Todos en la misma página. Pero un 9-3, en cambio, te grita debate interno. Le dice al mercado que dentro del edificio más importante para la política monetaria del mundo, hay una facción considerable que no está de acuerdo. O sea que la cosa no está tan clara ni para ellos mismos. Justo. Inmediatamente siembras la duda. Claro, porque entonces la pregunta ya no es solo ¿por qué bajaron las tasas?, sino ¿cuáles eran los argumentos de esos 3 que votaron en contra? Exacto. ¿Qué es lo que ven ellos que los otros 9 no ven? Creen que la inflación sigue siendo un riesgo. Piensan que la economía no necesita este estímulo. De repente la historia tiene 2 bandos. Justo ahí está el nervio. Esos 3 votos en contra son como una póliza de seguro para la incertidumbre futura. Le dan permiso al mercado para especular. Y empezarán a apostar a que en la siguiente reunión ese bloque podría crecer o incluso ganar la votación. Exactamente. La decisión deja de ser un punto final para convertirse en un capítulo de una serie con un final abierto. La Fed no solo comunicó una acción, comunicó su propia división. Entendido. Entonces, el primer acto de esta obra ya nos presenta un conflicto interno. Pero la cosa no se queda ahí. No, para nada. La Fed no solo actuó en el presente, sino que también lanzó 2 señales muy, pero muy potentes sobre el futuro. Anuncian el inicio de un programa de expansión cuantitativa, el famoso QE. El QE, sí. Para este mismo viernes. Y al mismo tiempo publican un dot plot, un diagrama de puntos que es increíblemente conservador. Y aquí es donde la trama se complica de verdad. Tenemos 2 herramientas que, a primera vista, parecen ir en direcciones opuestas. Totalmente. Es como si un auto pisara el acelerador y el freno al mismo tiempo. Por un lado, el QE. Que para quien no esté familiarizado, es básicamente la Fed inyectando dinero en el sistema financiero para aumentar la liquidez, ¿no? En el chat que analizamos, alguien lo resumió de forma muy directa como imprimir más dinero. Sí, es una buena forma de verlo. Es la artillería pesada. Cuando la Fed activa el QE está diciendo, la economía necesita un empujón, y se lo vamos a dar ya. Una señal de estímulo puro y duro. Es una señal expansiva de corto plazo diseñada para que el crédito fluya y los mercados se sientan seguros. Ese es el acelerador. Pero entonces está el freno, ese dot plot. Explícanos un poco qué es y por qué dices que es tan conservador. Bueno, el dot plot es una herramienta de comunicación visual. Imagina una gráfica donde cada miembro del comité pone un punto, de forma anónima, indicando dónde cree que estarán las tasas de interés al final de cada año. Ok, no es una promesa, es más bien un mapa de intenciones. Exacto. Y el mapa que nos acaban de mostrar indica que para todo el año 2026, la mediana de los miembros solo espera Un recorte de tasas más. uno solo. Uno solo. O sea, por un lado te inyectan liquidez con una mano este viernes y con la otra te dicen, pero no se acostumbren, porque pensamos mantener las cosas bastante ajustadas los próximos 2 años. Precisamente, como inversor, eso me resulta increíblemente confuso. ¿Qué se supone que debo pensar?
Y esa confusión es probablemente parte del mensaje. La narrativa que construyen es de una dualidad, digamos, calculada. El QE es para calmar los nervios de la hora, para asegurar que no haya una crisis de liquidez. El corto plazo. Pero el dot plot es para anclar las expectativas a largo plazo. Es la Fed diciéndole al mercado, sí, te damos un analgésico hoy, pero no creas que la enfermedad ha desaparecido. Entiendo. El camino es largo y vamos a ser extremadamente cautelosos. Esta tensión entre la acción inmediata y la guía futura es el verdadero núcleo de la historia que la Fed quiere contar. Una historia de intervención presente y prudencia futura. Exacto. Y es justo en esa tensión, en esa aparente contradicción, donde la narrativa oficial de la Fed termina y empieza la del público. Ahí es donde explota todo. Porque la reacción de la gente en foros y redes sociales fue, digamos que no se centraron en la prudencia fiscal. El sentimiento fue mucho más visceral. Muchísimo más. El salto fue inmediato de un análisis técnico a una crítica personal y a una desconfianza sistémica. Es un reflejo de los tiempos. Totalmente. Uno de los primeros hilos de conversación que explotó fue la crítica directa al liderazgo. Vimos muchísimos comentarios pidiendo la renuncia del presidente de la Fed, Jerome Powell. Sí, eso fue muy notorio. La conversación dejó de ser sobre puntos base para convertirse en un referéndum sobre su gestión. Lo cual es un síntoma claro de una ruptura de confianza. Cuando el debate público ignora la política y se enfoca en la persona, significa que una parte del mercado ya no cree en la estrategia, sin importar cuál sea. Creen que el estratega es el problema. Es una desconexión fundamental. Totalmente. Y esa desconexión se ve aún más clara en los comentarios que, digamos, aterrizan estas decisiones macroeconómicas a la vida real. Leí uno que se repetía mucho. Genial, bajan las tasas, pero los bancos no le van a pasar ese beneficio a los clientes. Uf, ese comentario es clave. Hay una percepción de que la maquinaria está rota. Es que ese comentario toca el corazón del problema de la transmisión monetaria. La Fed puede mover la tasa de referencia, pero si los bancos comerciales no ajustan las tasas de las hipotecas, los préstamos para autos... Las tarjetas de crédito. Exacto. Entonces, la política es inefectiva para la persona de a pie. Es como si el cerebro diera una orden, pero los nervios que van a los músculos no respondieran. Qué buena analogía. La gente siente que estas decisiones se quedan en el Olimpo financiero de Wall Street y nunca bajan a la economía real. Exacto. Y otro comentario que lo ilustra perfectamente. El mercado de criptomonedas ni se enteró. Y otro que decía, mis acciones apenas se mueven. Hay una impaciencia y una sensación de que estas grandes palancas ya no generan el efecto esperado en los portafolios personales. Lo que refleja dos cosas. Primero, una expectativa de gratificación instantánea, muy de esta era. El mercado a veces necesita horas o días para digerir una noticia. Yo es inmediato, pero también refleja una verdad más profunda. Para muchos inversores minoritarios, estas decisiones se sienten lejanas, abstractas, y esa sensación de que el sistema no funciona para mí es el caldo de cultivo perfecto para abandonar la narrativa oficial y empezar a crear una propia. Y vaya si las crearon. Aquí es donde la cosa se pone casi como ciencia ficción. La comunidad toma los ladrillos que les dio la Fed. El recorte, el QE, el dot plot. Exacto, todo eso. Y en lugar de construir la casa que la Fed diseñó, construyen castillos en el aire, a cada cual más elaborado. Es un fascinante ejercicio de construcción de sentido colectivo. Ante la incertidumbre y un mensaje oficial que perciben como contradictorio o poco fiable, pues la gente se agrupa para escribir su propio guión del futuro. El primer guión alternativo que ganó tracción fue uno muy político. La idea es simple. Olvídense del dot plot de 2026. Es irrelevante. Una declaración fuerte. La tesis es que para entonces habrá un nuevo presidente de la Fed, probablemente nominado por una nueva administración, y que esa persona tirará las proyecciones actuales a la basura. Y empezará un ciclo de recortes masivos para estimular la economía. Sí, lo vi mucho. Exacto. Fíjate qué interesante. Es una narrativa que subordina completamente la economía a la política. Totalmente. Dice que los datos de inflación o empleo darán igual, porque el factor decisivo será quién se siente en la silla del presidente de la Fed. Es una forma de decir, no confío en la institución, solo confío en el poder político para cambiar las reglas del juego. Luego, a partir de esa idea surgió una teoría mucho más compleja, casi cinematográfica. Yo la llamaría la teoría del reinicio. A ver, cuéntame. Predecía que esos futuros recortes masivos inflarían una burbuja de inteligencia artificial hasta hacerla estallar, y que el colapso de esa burbuja sería en realidad algo bueno. Bueno, ¿cómo?
Un reinicio necesario para una economía que, según el autor del comentario, es completamente inasequible. ¡Wow! Esa narrativa es brillante en su complejidad. Conecta todos los puntos de ansiedad actuales. La política monetaria, la especulación tecnológica con la IA, la inestabilidad de los mercados. Claro, es una historia completa. Tiene un villano, que es una Fed que infla burbujas, un clímax dramático, el estallido, y una resolución casi utópica, un reinicio que mágicamente restaura el equilibrio. Es mucho más atractiva que el aburrido mensaje de prudencia a largo plazo de la Fed. Por supuesto. Y claro, en medio de todo esto estaba la especulación explícita sobre figuras políticas como el expresidente Trump. Se debatía cómo cambiaría la Fed si él ganara y nominara a alguien que, bueno, que se percibe estaría más dispuesto a presionar por tasas bajas. Sin importar las consecuencias inflacionarias. Exacto. Lo que es crucial entender aquí es que esto va más allá de simples predicciones. Es un proceso activo de modelado. ¿A qué te refieres? La comunidad está tomando los datos duros de la Fed y los está introduciendo en sus propios modelos, pero añadiendo variables que la Fed nunca mencionaría oficialmente. Ciclos electorales, psicología de masas, posibles burbujas sectoriales y un profundo sentimiento de injusticia social. Exactamente. Es como si estuvieran haciendo stress testing a la narrativa de la Fed, pero con sus propias reglas. Justo eso. Es un acto de empoderamiento. Si no te crees la historia oficial, te construyes una alternativa que encaje mejor con tu visión del mundo. Y en los mercados, las narrativas tienen poder. Claro, si mucha gente cree algo. Si suficientes personas creen en la historia de la burbuja de IA, podrían empezar a tomar decisiones de inversión que, irónicamente, contribuyan a que esa misma burbuja se infle o se desinfle. Están intentando anticiparse al mercado, no solo reaccionar a él. Precisamente. Entonces, hagamos un balance de este viaje. Empezamos con un comunicado financiero, técnico, casi aburrido. Lo desarmamos y encontramos sus piezas clave. Un recorte de tasas con una votación dividida, una inyección de estímulo a corto plazo con el QE y una advertencia de cautela a largo plazo con el dot plot. Los hechos. Pero luego vimos que el público tomó esas mismas piezas y construyó algo completamente diferente. Historias de conspiraciones políticas, colapsos de burbujas y reinicios económicos. Y eso nos deja con la verdadera lección. El comunicado de un banco central es solo la primera frase de la historia. La verdadera narrativa, la que realmente mueve los mercados y afecta a las personas, la escriben colectivamente millones de participantes en los días y meses siguientes. Y ahora mismo hay varias narrativas compitiendo por ser la dominante. Exacto. Lo que nos lleva a la pregunta final para quien nos escucha. La pregunta crucial a considerar es, de todas estas historias que han nacido de la comunidad, la del cambio político que lo anula todo, la del reinicio económico tras el estallido de una burbuja, o alguna otra que aún no vemos, ¿cuál terminará por imponerse? Una buena pregunta. Porque la narrativa que gane no solo predecirá el futuro del mercado, ayudará a crearlo. Una idea muy potente para seguir reflexionando, precisamente para poder extender estos análisis y esta forma de pensar a más personas, incluso a aquellas sin formación financiera. El apoyo de la comunidad es clave. Un me gusta, compartir este contenido o suscribirse ayuda a que este conocimiento llegue más lejos. Es fundamental. Este programa ha entregado gratuitamente más de 15.200 horas de estudio. Y cada mes sigue creciendo, agregando más de 250 gigabytes de material audiovisual y 100 horas de seminarios y reuniones de negocio. Su apoyo es lo que hace posible continuar esta labor.